Sobre el numeral 16, sentar razón probatoria de la negativa de recepción de documentos o de pago de tributos por parte de funcionarios públicos o de agentes de recepción. Esta es una causal que tiene que ver con circunstancias como, por ejemplo, funcionarios de mesa, como les llamo yo, el que recibe documentos. De pronto le dice que no le va a recibir la documentación para el pago de un tributo que se le vence en ese momento, porque le falta la copia de una cédula que no está en ninguna parte ese requisito. Y usted dice, oiga, recíbamelo. Y dice, no se lo puedo recibir. O le sostiene que ya el plazo había sido ayer y usted sabe que hay una extensión hasta el día de hoy. Entonces usted va donde el notario y le dice, mire, que quiero que deje constancia que existe una razón de que yo estoy entregándole al señor y no me quiere recibir los documentos, para yo poderme librar de la responsabilidad legal de la no presentación o la mora que pudiera ocasionar la no presentación de X documentos o pagos que debo hacer. No tengo problemas con la diligencia. El problema está con la expresión razón probatoria. Yo tendría mucho cuidado de utilizar una expresión que diga razón probatoria, que está más destinada a lo que hacen los secretarios o los citadores judiciales, funcionarios judiciales, que citan una razón que constituye un principio de prueba en un proceso. Yo no creo que el notario tiene esa atribución. Yo pienso que el notario lo que hace simplemente es hacer una constatación, hacer una verificación, pero no una razón probatoria, porque no es parte de sus funciones. Y podría confundir a la persona que la usa pensando que tiene un elemento probatorio contundente, cuando podría no tener ese tipo de esa calidad. Hablando de temas probatorios, me voy a saltar al 20 para que tengan relación. Y dice el 20 que será facultad del notario proceder al registro de firmas de funcionarios y representantes de personas jurídicas, siempre y cuando haya petición de parte y el notario tenga conocimiento pleno de quién registra su firma. Y aquí viene la parte interesante. El documento que contenga la certificación de firma en virtud de este procedimiento de registro gozará de autenticidad, pero no tendrá los efectos probatorios de instrumento público, para cuyo efecto se procederá de conformidad con lo previsto en las disposiciones del COGEP. A ver, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de instrumento privado e instrumento público, o cuando se habla de efecto probatorio del documento o instrumento público o privado. Usted sabe que el instrumento público es aquel que es emitido por el funcionario competente o, antes de ser ese competente, empleado. Pero dentro de sus atribuciones, yo puedo ser el alcalde y si yo firmo un contrato para contratar TV cable en mi casa, eso es un documento privado. Pero si yo estoy firmando la ordenanza, es público porque es dentro de mis atribuciones. Pero el instrumento público y el instrumento privado no se pueden extrapolar. Es decir, el instrumento nace privado y muere privado. El instrumento nace público y muere público. No puede un instrumento privado hacerse público. No puede un instrumento público hacerse privado. No existe esa fórmula. Si usted tiene un contrato suscrito por dos o varias partes y usted le hace autenticar las firmas, es documento privado con firmas autenticadas. Si usted lo suscribe ante notario, es documento con firmas, ¿cómo es? Verificadas, autenticadas ante el notario. Si usted protocoliza el documento, es un documento privado protocolizado. Siempre es un documento privado, salvo que usted lo haga emanar como público, como si fuera una escritura pública, entonces nace como un instrumento público. No hay forma de que yo lo convierta en... Hay gente que dice, como ya lo protocolicé, lo hice documento público. No, señores, es un documento privado protocolizado. Lo mismo con el público. Luego,
La fuerza probatoria que tiene un instrumento público es mayor que la de un instrumento privado en juicio, sí señor, es más, tiene mayor fuerza probatoria. Ya no se habla de prueba plena ni semiplena, eso existe, ya está derogado, pero sí se habla de los documentos que tienen una calidad probatoria mayor, con mayor fuerza. Lo que está diciendo aquí la ley notarial es que si bien ese registro, ese documento que contiene la certificación de firma del funcionario, tiene autenticidad, goza de autenticidad, no tendrá los efectos probatorios de instrumento público. ¿Por qué? Porque en la ley procesal sí hay documentos privados que prueban tanto como los públicos. No es que se vuelven públicos, sino que su calidad probatoria es igual a la de los instrumentos públicos, como por ejemplo el documento que no ha sido negado por la contraparte cuando se le ha mandado a reconocer, ¿no? Por ejemplo, el que ha sido reconocido ante el juez. Son documentos públicos, privados, que prueban tanto como los públicos. Y lo que está diciendo aquí ya es que este documento privado, a pesar de todo, no goza de ese beneficio de equiparárselo probatoriamente al instrumento público. Eso es exactamente lo que está queriendo decir. Por lo tanto, para que un documento privado pruebe tanto como público, tiene que irse al COGEP, porque la de la ley notarial no es un caso adicional a los que están ahí previstos. Bien,